Muy bien, vamos a iniciar nuestra reunión con una oración. Amado Jesús, te suplicamos que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, en lo que resta de esta reunión. Te pedimos que tu palabra, Jesús, sea viva y eficaz, que tu palabra, Señor, alumbre nuestros corazones, nos instruya, nos enseñe, Señor amado, lo que hoy tú quieres para nuestras vidas, Señor, lo que tú quieres hablar para nuestras vidas. A todos los que estamos aquí presentes y a los que han de escuchar esta enseñanza en cada congregación, en cada iglesia, Señor, porque sabemos que así lo hacen, en aquellos lugares, Señor, donde mirarán esta enseñanza a través de los medios digitales, bendíceles también a ellos, Padre. Bendícenos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a compartir 2 o 3 enseñanzas, si Dios nos lo permite, un pequeño ciclo, muy pequeño, que tiene que ver con el templo que edificó el rey Salomón. Entonces, después de estar hablando de las fiestas judías y su significado, y para qué nos sirve a nosotros, creo que fueron como 10 temas, creo que es importante que nosotros hablemos del templo de Israel, donde ellos buscaban al Dios de los cielos. Recordemos que el pueblo de Israel se empezó a congregar durante 40 años a través de tiendas, a través de un tabernáculo, y eso ya lo estuvimos explicando en los estudios anteriores. Muy bien, después de que ellos empiezan a entrar a la tierra prometida, ellos empezaron a construir, ellos empezaron a levantar un templo donde ellos guardaban las fiestas que estuvimos compartiendo. Entonces creo que es importante hablar del templo que edificó el rey Salomón. Esta enseñanza es una introducción a estos 3 o 4 temas que vamos a estar compartiendo del templo. Entonces, primer punto, fue una iniciativa que estuvo en el corazón del rey David construir. O sea, ¿quién tomó la iniciativa? El rey David. Él en su corazón quería hacerle una casa al Dios de los cielos. Pues recordemos que ellos se congregaban en tabernáculos, en tiendas, etcétera. Entonces, David ha de haber visto que las religiones paganas o los pueblos paganos tenían sus construcciones, tenían sus templos, y ha de haber visto él, ¿y nosotros qué? Entonces él en su corazón anhelaba hacerle una casa o un templo para que el Dios de los cielos se manifestara y el pueblo de Dios lo buscara en ese lugar. Entonces esa iniciativa la tuvo el rey David. Vamos a ver el fundamento bíblico. Vamos a ver 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Fíjate lo que dice. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, porque por lo regular David estuvo en guerra, en batalla tras batalla. Bueno, hubo un tiempo que él tuvo un pequeño descanso, un pequeño reposo de todos sus enemigos en derredor. Y dice el versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Vuelvo a repetir, yo habito, dice David al profeta Natán, yo habito en casa de cedro. Yo habito, Natán, en una buena casa. Mi casa es de cedro, y yo pienso que ha de haber sido del cedro rojo, de ese que huele bonito, ¿verdad? Un cedro muy especial, muy colorido, etcétera, etcétera. O sea, o dando a entender aquí David, yo tengo una buena casa. Yo habito en un palacio, yo habito en un hogar cómodo, pero he visto que el arca de Dios está entre cortinas. Es mucha la diferencia. Eso creo que no es correcto. No debe de ser así. Es lo que está dando a entender aquí el rey David al profeta Natán. Y dice el 3. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y es verdad, Dios estaba con el rey David.
¿Por qué? Porque el rey David amaba a Dios. El rey David caminaba con Dios. El rey David alababa, exaltaba, bendecía, adoraba al Dios de los cielos. Lo amaba con todo su corazón. Eso es cierto, es verdad lo que Natán está diciéndole al rey David. Anda y haz todo lo que está en tu corazón. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo. Amados, Dios estaba con David. Y así como Dios estaba con David, Él puede estar con cualquier persona que tenga el mismo corazón de David, de amar a Dios y que sea fiel a David. De esta lectura vamos a ver 2 puntos. ¿Cuál es el primero? Qué bonito deseo fue el del rey David, ¿cierto o no? Yo tengo un palacio, yo tengo una buena casa, pero el arca de Dios está en cortinas. ¿Cómo es posible? Creo que por aquí no están bien las cosas. Los demás tienen buenas construcciones donde adoran ídolos, dioses falsos con D minúscula. ¿Cómo es posible? Y 2, ¿qué más vemos? Una bonita respuesta que le dio el profeta Natán. Dios está contigo, adelante, haz todo lo que haces en tu corazón, lo que tengas en tu corazón, hazlo, sin ningún problema. Dios está contigo. Pues parece ser todo correcto, ¿cierto o no? ¿Era bueno el deseo de David? Correcto. ¿La intención de David era buena? Correcta. Las palabras de Natán al rey David eran correctas, tenían en cierta manera buenas respuestas. Claro que sí, pero hay un pero. No era la voluntad de Dios la respuesta del profeta Natán de un 100%. No era, repito, aquí el pero es, no era la voluntad de Dios la respuesta del profeta Natán. Ni David la persona indicada para construir el templo. Era muy bonito el anhelo de David, es correcto. Fue muy bonita la respuesta de Natán. Adelante, hazla, sin ningún problema, David, ponte manos a la obra. Dios dijo, no, espérate. Así no son las cosas. Qué bonito que tengas tú ese deseo, David. Natán, qué bonitas palabras le dijiste al rey David. Pero así no van a ser las cosas. Él no va a ser el que va a construir, como vamos a ver más adelante. Vamos a ver el fundamento bíblico de este pero. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 4 y versículo 5. Dice la escritura: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Le hace una pregunta a David: David, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? ¿Eres tú el que vas a hacer esa casa? No me digas, David. ¿Tú eres el que me vas a construir un templo o la casa en la que yo more? Y dice el versículo 6: ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Dios estaba consciente de ello, ¿no? Y le está recordando eso a David. 7. Y en todo en cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Yo les dije a las demás personas, les he hablado a las tribus de Israel, les he preguntado: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? O sea, todavía yo no he dado la instrucción. Y dice el 8: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Correcto, yo te escogí
para que tú fueras príncipe sobre la nación de Israel. Aquí vamos bien, David. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Entonces aquí vemos nosotros cómo el Dios de los cielos le hace una pregunta a David. Oye, David, yo no te he preguntado ni te he mandado que tú construyas una casa para mí. Qué bonito es el deseo que tienes, es correcto, pero tú no la vas a hacer. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero antes de ver que realmente el deseo de que David construyera él con su propia mano la casa de Jehová, pues no era para él. Vamos a tener una pequeña aplicación de esta lectura. Y la primera es, amados, qué importante es buscar el consejo de Dios antes de tomar decisiones en nuestra vida. Es muy importante. David tuvo una muy buena decisión, es correcto, pero el Dios de los cielos le dijo a David, como vamos a ver más adelante, que él no era el que iba a construir la casa. Y más adelante vamos a ver también el porqué y el motivo por qué Dios le dijo a David que él no lo iba a hacer. Amados, es importante buscar el consejo de Dios antes de tomar decisiones en nuestras vidas. No sé qué cosas tú vayas a hacer, qué planes tengas, etcétera, pero qué importante es tomar el consejo de Dios. ¿Será correcto, Dios, que voy a emprender este negocio? ¿Será tu voluntad? ¿Será correcto, Dios de los cielos, o amado Salvador, será correcto que yo me traslade a otro trabajo, a otra escuela? ¿Será tu voluntad, Dios, que yo haga esto, aquello o lo otro? ¿Es tu voluntad, Dios, que yo tome esta decisión en mi vida? ¿Será correcto esto que voy a emprender, esto que voy a hacer? ¿Qué dices tú, Dios, de esto, de aquello y lo otro, de este motivo, de esta intención mía? ¿Será tu voluntad, Dios? Amados, Dios quiere que tú y yo hagamos eso, que pidamos su dirección, que pidamos su consejo antes de tomar decisiones que Dios no vaya a respaldar en nuestras vidas, que Dios no esté de acuerdo con lo que nosotros hemos pensado hacer o dejar de hacer. Número 2. Ya vimos qué importante es buscar el consejo de Dios en esta lectura, pero también qué importante es dar un consejo 100% bíblico o de parte de Dios, porque estamos hablando de dos personajes. Una persona que quería hacer y deshacer, y que Dios le dijo que tenía que esperar, y que él no lo iba a hacer, que sí iba a hacer la construcción, pero él no iba a ser la persona indicada. Ok, pero vemos aquel consejo. El rey David le dice el profeta Natán le da la respuesta al rey David a la pregunta, ¿verdad? A la buena intención que tenía el rey David. Natán le dijo, adelante, excelente, ¿no? Dios está contigo, ponte a hacer el templo. Espérate. Amados, qué importante es dar un consejo 100% bíblico o de parte de Dios. No digo que todo lo que el profeta Natán estuvo incorrecto, porque sí, Dios estaba con David, eso es correcto. Pero amados, yo creo que aquí le faltó al profeta Natán. Déjame ver, oh rey David, déjame busco la presencia de Dios, déjame ver qué dice la palabra de Dios y te doy una respuesta a esa intención que tú tienes, a ese deseo que tú tienes. No vaya a ser que Dios tenga otra voluntad para con tu vida. Algo pasó, amados, quizás se emocionó el profeta Natán, pero el profeta Natán ya había dado la orden, adelante, ponte a construirlo, ¿no? Y Dios le dijo, así no son las cosas. Hay un orden, es correcto la intención de mi siervo David, que quiere hacer una casa, pero él no va a ser la persona que la va a hacer. Entonces, ¿qué aprendemos en esta lectura? Qué importante es dar un consejo 100% bíblico o de parte de Dios. O dar un consejo no a medias, sino al 100%.
y sobre todo que sea un consejo bíblico. ¿Quiénes son los que dan consejos? Pues nosotros como seres humanos damos consejos y vamos a aplicarlo esto a lo espiritual. En lo espiritual, un cristiano da un consejo, una mujer cristiana da un consejo. Los padres cristianos dan consejos a sus hijos. Bueno, qué importante es que nuestros consejos sean dados para nuestros seres queridos o para nuestras amistades o por aquellas personas que nos están pidiendo un consejo en lo espiritual. Qué importante es dar un consejo 100% de parte de Dios. No solamente el pastor tiene esa responsabilidad, no solamente el ministro o el predicador, tiene la responsabilidad de dar un consejo 100% bíblico, sino todos nosotros. Todos los que conocemos la palabra de Dios debemos de dar un consejo 100% bíblico o de parte de Dios. Y para dar un consejo 100% de parte de Dios, ¿a quién tenemos que acudir? A Dios. A Dios. Y qué importante es acudir a Dios. Hermanos y amigos, valoremos estos dos puntos. ¿De acuerdo? Valoremos estos dos puntos. Y bueno, la respuesta a la pregunta que Dios le hizo a David, ¿cuál fue la pregunta de Dios? ¿Tú me has de edificar casa en que yo more, David? Pues prácticamente fue un rotundo no, ¿verdad? Esto es, que él no sería la persona indicada para dicha labor. Y vamos a ver el fundamento bíblico al respecto. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 7 en adelante. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Eso era lo que había en el corazón de David. Era bonita la intención, pero él no era la persona indicada. ¿De acuerdo? Y dice el 8. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. Por lo tanto, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y no es porque David estuviese pecando por haber derramado sangre. No, pero amados, él no era la persona indicada. Como que el Dios de los cielos dándonos a entender aquí un mensaje muy particular. El construir una casa para mí se debe de hacer con un corazón adecuado, un corazón limpio, un corazón con ciertas características, porque va a ser mi casa. Yo me ponía a pensar en esto de veras, qué particular, Dios nos deja ver un poquito cómo es su corazón. Entonces vemos nosotros que el Dios de los cielos le dijo a David el motivo por lo cual él no iba a construir entonces el templo. Y dice 1 Crónicas 28:1. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. David los reunió a todos. ¿Con qué intención? Versículo 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. O sea, ya estaba listo. Ya iba manos a la obra. Ya estaba todo en su corazón. ¿Y qué más le sigue diciendo? Versículo 3. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre. Tú, David, en lo personal, físicamente, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Entonces vemos nosotros que David no ocultó ni siquiera solamente se lo dijo solamente a Salomón. No, él reunió a todos.
Y él les dijo, miren, yo en mi corazón había esto, pero Dios me dijo que yo no iba a ser la persona indicada. Siguiente punto de esta enseñanza. Entonces Dios le dice a David quién edificaría su casa o templo. O sea, Dios no solamente lo dejó así, sino Dios le dijo a David, mira, esta es la persona. Dios fue el que escogió a la persona que iba a edificar el templo, su casa. Y en este punto, Dios le dice a David quién edificaría su casa o el templo. Vamos a ver quién era la persona. Primera de Crónicas 28:5 dice, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y no solamente lo eligió para que Salomón fuera el rey de Israel, de todos los hijos que tenía el rey David. No solamente lo eligió para que fuese él el rey, versículo 6. Y me ha dicho el Dios de los cielos, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Entonces vemos nosotros que el Dios de los cielos ya tenía la persona indicada que iba a edificar su casa, el templo. ¿Quién era? No David, sino su hijo Salomón. Amados, Dios ya tiene todo preparado. Él ya sabe todo, por eso es bueno siempre buscar su dirección. Porque Él ya tiene metas para con cada uno de nosotros. Tú no estás aquí en balde. Tú estás aquí porque Dios te dio la vida y porque Dios sabe lo que es mejor para ti. Pero tú tienes que buscar la voluntad de Dios, la dirección de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para con mi vida? Tú tienes que buscar la dirección de Dios. Tienes que buscar su presencia para que Él dirija tu vida. Y créemelo, si tú lo haces, Él te va a guiar. Y siempre estará contigo si tú caminas con Él. Dice aquí que él había escogido a Salomón para que edificara su casa y que Dios iba a ser el padre de él. O sea, él será mi hijo y yo seré a él por padre. Entonces ya vemos nosotros que Dios le dice al siervo David, o al rey David, que Salomón, su hijo, iba a ser el que edificaría el templo. Siguiente punto de esta enseñanza. David, guiado por Dios, decide el lugar donde sería construido el templo. Repito, ¿qué le permitió el Dios de los cielos al rey David? El lugar. Pero ¿quién lo guió a ese lugar? El Dios de los cielos. No fue algo que se le ocurrió al rey David, nada más porque sí. No, Dios guió al siervo David donde se tenía que construir ese templo. O sea, porque Dios tiene todo en orden. Él tiene todo en orden. Entonces, en este punto, vamos a ver que David, guiado por Dios, decide el lugar donde sería construido el templo. Vamos a ver el fundamento bíblico. Primera de Crónicas 21:18 en adelante. Fíjate lo que dice. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. ¿Quién fue el que dio la orden? El ángel de Jehová. ¿A quién le ordenó? A Gad. ¿Que dijese a quién? A David. ¿Dónde se tenía que construir un altar a Jehová? En la era de Ornán Jebuseo. 19. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era,
se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. ¿Qué estaba aconteciendo? Había una mortandad en el pueblo porque el rey David había cometido una falta. Si no mal recuerdo, había censado al pueblo y había una mortandad. Entonces era necesario que hubiese, cuando hay pecado, ¿qué debe de haber? Un sacrificio. Y eso ya lo estuvimos explicando, ¿no? Y dice el versículo 23, y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Qué bonita disposición, ¿no? Qué bonita disposición de este personaje, de este Ornán. Sin ningún problema, rey David. Ahí están las tierras, son para ti. Y no solamente las tierras, David, sino aún también voy a dar los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña, el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, ahí está. Pero amados, ese privilegio no le tocaba a Ornán. Ese privilegio no le tocaba a Ornán. Ese privilegio David lo quería. Vamos a ver lo que dice. 24. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Amados, es bonito desgastarnos por Dios. Vemos que aquí el salmista no le quiso dar ese privilegio a Ornán. Y dice el 25, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. O sea, él no se midió su bolsillo. Él dio oro. No se tocó el corazón. No le dolió. Y dice el 26, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y vemos nosotros que Dios respondió a David después de que se hizo todo el sacrificio. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaba entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Porque era una espada ¿qué? Que estaba hiriendo, que estaba cortando, que estaba castigando. Amados, al Dios de los cielos hay que tenerle temor. No me voy a tocar esa espadita, ¿no? O sea, David se puso vivo, en cierta manera, o tenía temor. Primera de Crónicas 22:1 dice: y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Y ese lugar estaba en Jerusalén, en el monte Moriah. Es allí donde Dios escogió, donde se tenía que hacer el templo de Dios, o como se le conoce, el templo que edificó Salomón. ¿Sabes? Es particular, a la hora que estábamos sacando este estudio y estábamos leyendo los pasajes bíblicos, las cadenas de los pasajes o temáticas, y resulta ser que ese lugar en el monte Moriah
cientos de años atrás había acontecido algo importante. ¿Qué aconteció cientos de años atrás? Vamos a ver este siguiente punto. Es particular, le puse yo aquí en este punto, es particular el lugar que escogió David para edificar el templo, inspirado por Dios o David guiado por Dios para que se edificara el templo, fue el mismo lugar donde Dios le mandó al siervo Abraham sacrificar a su hijo Isaac. A mí me llamó la atención. ¿Cómo es que Dios ya tiene todo planeado, preparado, ordenado? Aquí vas a construir este templo. Pues fue el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Vamos a ver Génesis 22:1. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Quién mandó al monte Moriah? Abraham, el Dios de los cielos. No fue un lugar donde a Abraham se le ocurrió. Dios guió a Abraham donde tenía que sacrificar ¿a quién? A su hijo Isaac. Dios lo guió, amados, porque Dios tiene todo bajo control. Y dice el 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, amados, es particular que el lugar que Dios escogió y que David también compró fue el monte donde cientos de años atrás Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y no fue sacrificado. ¿Por qué? Porque Dios estaba probando la fe de Abraham. Dios estaba probando al siervo Abraham, y ya todos sabemos la historia, ¿verdad? Que Dios proveyó todo para el sacrificio. Siguiente punto de esta enseñanza. Entonces, el Dios de los cielos no le permitió a David construir el templo, y el motivo lo vemos en los siguientes pasajes. Yo sé que ya lo habíamos checado, pero vamos a verlo aún todavía porque es importante. Dice 1 Crónicas 22:6 en adelante: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Entonces vemos nosotros el fundamento bíblico. Siguiente punto. Entonces es importante mencionar que David le dejó a Salomón casi todo preparado para construir el templo. O sea, David preparó todo, compró el lugar, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, él le dejó todo en charola de plata. ¿Por qué, amados? Porque en el corazón de David era importante esa construcción. Se tenía que hacer, no tenía que haber fallas. Él no quería que hubiese errores y le dejó todo preparado. Todo preparado. O sea, él estaba con un pie de querer construir el templo y con el otro, pues ya con todas las cosas preparadas. Pero Dios le dijo, repito, Dios le dijo a David: tú no lo vas a construir, David. Yo sé que tienes tú muchas ganas de hacer esto y aquello y lo otro, pero no va a ser así, David. Entonces, en este punto vamos a ver cómo es que el rey David le dejó a Salomón casi todo preparado para construir el templo. Vamos a ver 1 Crónicas 22, versículo 2. Dice: después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios.
Asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro 50. O sea, en pocas palabras, preparó a la gente que iban a hacer los ladrillos, preparó el hierro, preparó las junturas, el bronce sin peso, o sea que era muchísimo bronce, era muchísima madera. Y dice el 4, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y no era cualquier tipo de madera, era madera de cedro. Amados, para Dios es lo mejor. Para Dios es lo mejor, porque Él es nuestro Dios. Él es tu Dios. Y dice el 5, y dijo David: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Y aquí nos da el motivo, no porque Salomón no fuera capaz, sino que David entendía algo. Está chamaco. No. La casa debe de ser magnífica. Es para mi Dios. Y mi Dios merece lo mejor. No debe de haber falla. Amados, Dios merece lo mejor de nuestra vida. Todas las cosas que Él nos ha dado son de Él. Son de nuestro Cristo. Que no nos cueste servir a Dios en lo que Él nos pida. Que no te cueste gastar el día de mañana. Si has de ir a compartirle a una persona, a un lugar que te va a llevar tiempo, que no te cueste dar ese tiempo, que no te cueste pagar, ¿verdad? Ese traslado, o una despensa, o aquello, lo otro, que no te cueste estar en los intereses de Dios, que no nos cueste dar para nuestro Dios, lo que sea para el reino de Dios. Poco o mucho, que no nos cueste, amados, que no te cueste. Aprendamos de David. Fíjate que es hermoso. Cuando yo estaba preparando el estudio y estaba leyendo, dije, de veras, qué corazón de este varón. Qué corazón tenía el rey David. No le dio el privilegio, ¿verdad? Aquella persona que le compró las tierras para edificar. Dije, no, espérame. Este privilegio es para mí. Es hermoso lo que dice el versículo 5. Vamos a leerlo. Y dijo David: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Y fíjate lo que dice Primera de Crónicas 22:14. Ahora vayamos a Primera de Crónicas 22:14 en adelante. He aquí, yo con grandes esfuerzos, porque hay que esforzarse, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová, fíjate, 100,000 talentos de oro. Si hacemos un cálculo, ya mejor ni se los quise traer. De veras, porque dije, no, hombre, es muchísimo. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Ni a un anillito de oro a lo mejor podremos tener. Bueno, aquí tremendo lo que David, de veras que sí se esforzó muchísimo. Dice aquí, he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro. Entiéndase, algo simbólico. O sea, no se midió su bolsillo. O sea, no limitó su bolsillo. Él, lo que se requiera, aquí está, ¿no? Bueno, pues ese aquí está, fueron 100,000 talentos de oro. Y dice, y 1,000,000 de talentos de plata. Bueno, ¿qué te puedo yo decir, no? O sea, los cálculos salen, ¿verdad? Están muy inflados. Y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho.
O sea, es mucho el bronce, es mucho el hierro. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Y dice el 15, tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. ¿Quiénes estuvieron en la construcción del templo? Hombres expertos. Expertos en albañilería, carpintería, etcétera, etcétera. Y dice el 16, del oro, de la plata, del bronce y del hierro, no hay cuenta, no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Entiéndase, mira, no tienes que estar posponiendo la construcción del templo. No hay ningún motivo. Es que me faltó aquello, es que me faltó lo otro, es que ya se acabó esta materia, es que ya... Nada, mira, todo está en abundancia. Manos a la obra. Manos a la obra. Jehová está contigo. 17. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones, le dice David a todas las personas, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Es particular lo que David aquí ya le estaba pidiendo al pueblo. ¿Saben qué? Gobernantes que van a apoyar a mi hijo, etcétera, pueblo, dirigentes, en fin, líderes, ustedes deben de disponer su corazón, deben de tener ánimo en buscar a Jehová vuestro Dios. Levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová. Amados, David quería traer la presencia de Dios a esta casa, el arca del pacto de Jehová. Es igual a la presencia de Dios. Pero había que construirlo de todo corazón. Siguiente punto. Entonces ya vimos nosotros que David dejó todo a Salomón y pues bueno, ya la orden, es parte de estos pasajes que leíamos, ya le estaba dando instrucciones, la orden a Salomón. Vamos a ver que David da la orden a Salomón para que él construya el templo. O sea, todo es en un orden de veras. Entonces David da la orden a Salomón, manos a la obra, ya está todo listo, ya está todo preparado, y más adelante vamos a ver que vuelve a reafirmarlo David, y le vuelve a decir algunas otras instrucciones, pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver el fundamento bíblico de este primer punto. David da la orden a Salomón para que él construya el templo. Primera de Crónicas 22:6 en adelante dice, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Ahí está la orden. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en tierra delante de mí. Son pasajes que ya, repito, habíamos leído, pero es importante recalcar, ¿no?, este punto. Entonces David encargó, repito, David a Salomón lo siguiente, o encargo de David a Salomón. ¿Qué le encargó? Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto
y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Amados, qué tremendo encargo le estaba dando David a su hijo Salomón. Salomón, hijo mío, te encargo lo siguiente: reconoce al Dios de tu padre. Reconoce al Dios de tu padre. Y no solamente reconócelo, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Qué bonito consejo, qué bonito encargo. Salomón, sírvele con corazón perfecto. Amados, así debemos de servir a Dios, con un corazón perfecto, con un corazón limpio, con un corazón con ánimo ¿qué? Voluntario. A Dios se le sirve voluntariamente, no a la fuerza, no a la fuerza. Dios quiere que tú y que cada persona le sirva con ánimo voluntario. Era el consejo, era el encargo de un padre a un hijo, del rey David a su hijo Salomón. ¿Por qué le estaba pidiendo eso el rey David a Salomón? Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Él sabe de qué manera lo sirves, de qué manera lo buscas y por qué lo buscas y por qué haces lo que haces. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Entonces, Salomón, hijo mío, tú no puedes engañar al Dios de los cielos. Él conoce tu corazón. Entonces, ten cuidado de que vayas a hacer las cosas a la ligera o de mala gana. Tienes que construir el templo con un corazón, con ánimo, de todo corazón. Él entiende todo intento de los pensamientos. Ten cuidado con tus pensamientos, Salomón. Si tú le buscares, ¿qué le está diciendo? Salomón, busca de Dios, porque si tú lo buscas, lo vas a encontrar, lo vas a hallar. Y te lo digo, dice David, dándole a entender a Salomón, te lo digo por experiencia, porque yo he buscado a Dios y lo he encontrado. Y además, Dios conoce mi corazón. Él sabe lo que hay dentro de mi corazón. Y créemelo, hijo mío, si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Mas si tú lo dejares, Él te desechará para siempre. Yo algunas veces me equivoqué, hijo mío. Y créemelo, se siente horrible la ausencia de la presencia de Dios en tu vida. Tú sabes, hijo, mis faltas. Tú conoces mis faltas. Se sintió horrible. Si tú lo dejas, Dios te va a dejar. Y te va a desechar para siempre. Versículo 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Mira, podrán venir pensamientos negativos, podrán decir, tú no vas a poder, lo otro. No. Dios te ha elegido para que tú edifiques esta casa, este santuario. Por lo tanto, hijo mío, esfuérzate y hazla. Hazla. Esa era la recomendación, el consejo de David a Salomón. 11. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico, del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. O sea, él dio planos de todo. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas.
También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. En pocas palabras, mira, ya está todo, mira, ordenado. El peso, tal pieza de plata o tal cosa que vas a hacer, tal instrumento, lleva este peso, ponle este peso. O sea, dio cantidades, dio todo. Le dejó plano, le dejó todo. Dice el versículo 15, oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la propiciación, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso, para cada taza. O sea, todo lo dejó bien organizado. 18. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Pareciera ser que David era un arquitecto. Otro de sus, talentos que tenía David, un gran arquitecto. O sea, le dejó todo en orden, todo en su peso, etcétera. Todo lo que tenía que estar en el templo. 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Pues tenía al arquitecto entre los arquitectos. ¿Quién? Pues el que hizo todo el universo, el Dios de los cielos. Le sopló, o sea, lo inspiró, le habló y le dijo: David, así quiero que hagas mi casa. Estas son las medidas. Bueno, ¿quién dio las medidas a Moisés del tabernáculo de reunión? ¿Quién se las dio? Dios se las dio las medidas y todo lo que tenía que estar en el tabernáculo de reunión. Bueno, esta casa no fue la excepción, no fue la diferencia. Dios le dijo a David: así va a ser esta casa. Por eso es que está todo tan ordenado, todo tan ordenado. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas. O sea, no se paró el cuello David. O sea, toda esta organización que tú ves, Salomón, que te estoy dando, no creas porque lo estoy dando porque yo soy muy inteligente. No, es que Dios me dijo que así tenía que ser. ¿A quién le dio la honra? ¿A quién le dio la gloria? Pues al Dios de los cielos, ¿verdad? No se paró el cuello. Aguas con pararse el cuello. Amado, no es correcto. Es todo gracias a Dios. Y dice el 20, dijo además David a Salomón su hijo: anímate, esa es la siguiente recomendación, ¿verdad? Anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Entonces David lo anima, le da fe a su hijo Salomón: anímate, esfuérzate, manos a la obra, no tengas temor, no desmayes. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a estar contigo. Dios te escogió a ti, Salomón, para construir mi casa. Entonces, ánimo, échale ganas, manos a la obra, no temas. Él va a estar contigo, Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amados, de veras, a mí me viene ahorita el recuerdo las palabras de Jesús a sus discípulos: confiad en mí, yo he vencido este mundo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, dándoles ánimo, miren, van a tener aflicciones, es necesario que entren al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones, pero confiad en mí, yo he vencido a este mundo.
Así David, ¿verdad? Dándole ánimo a su hijo Salomón. Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo. Ánimo, pero termina esta labor. Termina la casa de Jehová. 21. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Van a estar, no solamente vas a estar tú solito, Salomón, van a estar los sacerdotes, van a estar los levitas, etcétera, etcétera. Para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. O sea, no vas a estar solo, va a haber un equipo de trabajo. Por lo tanto, ánimo, Salomón. Ánimo, debes de terminar la casa de Dios. Amados, y aquí vamos a dejar nuestra enseñanza, nuestra primera parte. Creo que era importante tener estos antecedentes, esta introducción. La casa de Dios o el templo que construyó Salomón fue una iniciativa que tuvo el rey David en su corazón. Y ya vimos cómo fue ese corazón, ese anhelo del rey David. Él lo preparó todo para que solamente Salomón edificase el templo. Entonces, de esta construcción hablaremos la próxima semana. Dejamos aquí nuestra enseñanza y para la próxima semana hablaremos de la construcción del templo que hizo Salomón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar esa reunión con una oración. Padre, tu palabra es clara. Señor, vimos muchos pasajes, pero qué bonito fue el corazón de David, Señor. Él tuvo ese anhelo de construir, Señor, una casa para ti. Pues él tenía su casa de cedro, dando a entender la escritura que él tenía una gran casa y tú, Señor amado, pues estabas entre cortinas. O sea, el arca del testimonio estaba entre cortinas. Y tú le dijiste a David, qué bonito es ese anhelo que hay en tu corazón, pero tú no vas a ser la persona indicada para construir la casa. Yo he escogido a tu hijo Salomón, él va a construir la casa, pero prepárale todo. Y así, Señor, hemos visto cómo es que surge, Señor amado, esta iniciativa para la construcción de este templo, también conocido como tu casa, Señor. Dios de los cielos, síguenos ayudando, síguenos bendiciendo, que estas verdades que hemos aprendido, que estos puntos, yo sé que tú has hablado a cada uno según la necesidad, y Señor amado, que cada uno tome cada palabra que tú hayas hablado y que uno lo ponga por obra. Señor, qué bonito es lo que este padre le dijo a su hijo, cómo lo animó para que él terminase el templo. Dios, ayúdanos a seguir adelante, como entonábamos en la alabanza, Señor amado. Padre, sabemos que nuestros días son cortos aquí y por lo tanto, Señor amado, debemos nosotros de valorar el tiempo de vida aquí en la tierra. Ayúdanos a vivir siempre para ti, Señor. Que nuestro amor por ti sea nuestra razón de vivir. El amor que tú has manifestado en nosotros, en esa cruz, sea un motivo para que nosotros sigamos adelante. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por esta palabra. Amén, Jesús.